Bien, buenas tardes chicos, ¿cómo les van? ¿Cómo están ustedes? Bueno, la necesidad imperiosa de poder acercar un poquitito los argumentos de la materia de historia regional me llevan a la contundencia de poder elaborar, diseñar un video elemental para poder argumentar y entender de qué se trata esta bastante extensa materia de la historia regional, ¿sí? Bien, esto sin lugar a duda me lleva a implicar el último tema de lo que nosotros consideramos el primer trimestre, que es la formación del Estado Nacional Argentino. Un tema que quizás muchos de ustedes lo han podido abordar en tercer año con los distintos docentes, pero que ahora le vamos a entrar de lleno con respecto al contexto internacional, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en un primer momento es una introspección. ¿Qué significa esto? Ir adentro, pero también viajar en el tiempo hacia atrás, ¿sí? Esto sin lugar a duda me permite iniciar lo que fue el punto de partida de esta materia, que tiene que ver con el desarrollo del capitalismo. Cuando hablamos de capitalismo, estamos hablando de un sistema productivo en donde la propiedad privada en la producción de un bien o un servicio está a cargo de una sola clase social, que es la burguesía. Esa clase social que nace en el contexto de la Edad Media, del contexto del feudalismo, y que va a arrasar de una manera contundente con ese periodo conservador, netamente delimitado en la tradición, y va a implementar un nuevo sistema de organización social, político y económico. Entonces, allí nosotros hemos acudido en un primer momento a las transformaciones técnicas y científicas de la revolución industrial, con la aparición de nuevas herramientas, de nuevos incorporación de nuevos países, de nuevo tipo de industria, de nuevas fuentes de energía, entre otras cuestiones. Luego vimos estas transformaciones sociales en donde los distintos sociólogos visualizaron cómo se fue modificando la manera de relacionarse en las personas, de pasar de una manera netamente colectiva, familiar, a pasar a una manera netamente individualista y material, ¿sí? También hemos visto las distintas concepciones ideológicas que surgieron en torno a este fenómeno del capitalismo. Por un lado, habíamos tenido lo que es aquellas que propician, fomentan, dan lugar, favorecen al capitalismo, como es el liberalismo, y aquellos que de alguna manera u otra critican, cuestionan su manera de desarrollar este sistema productivo. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el sindicalismo, el anarquismo, el marxismo. Bien, entonces todo esto es una mezcolanza, una unificación de los temas que hemos venido abordando hasta este momento, ¿sí? Ahora bien, si nosotros hablamos de este proceso, esto tiene lugar netamente en Europa, ¿sí? Si nosotros vamos extendiendo el panorama territorial, nos va a permitir pensar y preguntar y cuestionar. ¿En qué momento llega esto a nuestro país, a nuestra Argentina? ¿Qué es lo que estaba pasando en este instante en lo que nosotros denominamos Argentina, ¿sí? Así esto me lleva en primer lugar a cuestionar aquello rasgo característico, que es pensar que en este momento hablamos de Argentina. Cuando hablo del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, porque un rasgo muy común en la escuela, que es pensar que ya somos argentinos. Y esto es algo que nosotros tenemos que pensar, que tenemos que arrasar, que tenemos que destruir, que tenemos que delimitar, que no siempre fuimos argentinos, sino que el ser argentino tiene que ver con una construcción social y económica. ¿Qué quiere decir, profe, con esto? Bueno, que el ser argentino es porque alguien nos impuso que somos argentinos y no chilenos, paraguayos, bolivianos, uruguayos, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto me lleva a pensar que desde 1810, cuando se produce la Revolución de Mayo, el primer grito que va a implementar un cuestionamiento real, efectivo y militar hacia los poderes hispánicos, hacia el poder del Imperio Español, se va a transparentar en 1816, van a haber pequeños ensayos de organización política, pero en ningún momento nadie pensó en Argentina. Con las guerras civiles entre los unitarios y los federales sobre qué modelo político tener entre en Buenos Aires, las provincias, en ningún momento nadie habló de Argentina. En ningún momento nadie habló de un criterio de unificar y de construir una identidad. Cuando cae Rosas, cuando aparece Urquiza y posteriormente las presidencias
liberales con Bartolomé Mitre, va a crecer esta necesidad verdaderamente real en constituir un poder único hacia todo el territorio nacional. Entonces, estos muchachos, esta gente, esta generación comprometida con una cuestión económica, se va a preguntar, si ya el mundo está transformado, ¿qué rol ocupamos nosotros? ¿Qué camino, qué destino le vamos a dar a estas tierras que recién están en su fase de desarrollo? Entonces esto me lleva a una pregunta clara y contundente, que es nada más ni nada menos cómo hacerlo. Allí va a surgir lo que nosotros denominamos como el periodo de la formación de los estados nacionales. Cuando hablamos de un estado, estamos hablando de una organización suprema que delimita las acciones de los individuos a través del ejercicio de la ley y a través de la fuerza. Profe, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir algo que delimita? Bueno, chicos, antes, ¿sí?, no existía una autoridad en donde había respeto. Antes el poder era inestable. Antes la gente no sentía una identidad por un territorio. El catamarqueño amaba su territorio, no le importaba la Rioja, el riojano era exactamente lo mismo. Entonces no había un criterio único de poder. Entonces, esta nueva generación liberal, con un claro sesgo, con una clara mirada de integrarse al mundo, de integrarse al capitalismo, lo lleva a la necesidad de organizar un Estado, o sea, una institución central que delimite lo que hace el individuo, lo que debe hacer, lo que no debe hacer, a través de un orden legal y a través del ejercicio de la violencia. ¿Qué significa? Si no te agrada esta manera en que yo me desarrollo, vas a ser sustituido con una fuerza física o violenta, como lo hace el ejército, como lo hace la policía, etcétera, etcétera. Ahora bien, estas nuevas generaciones, ¿sí?, ven que para incorporarse al sistema capitalista necesitan nada más ni nada menos que una fuerza estatal, una fuerza institucional, para que ponga a andar las ruedas de esta organización territorial para que la gente se incorpore a ese sistema productivo, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Bueno, esto tiene nada que ver porque el rol de la Argentina es lo que nosotros llamamos división internacional del trabajo. Es hacer, cada uno ocupa un rol determinado, hacer una actividad específica. Inglaterra, los países de Europa se dedicaban a la fabricación a través de las industrias, a elaborar productos, y hay países como Argentina tenían que ocupar un rol determinado. Bien. Entonces, si nosotros hablamos que esto va a cambiar para siempre la historia de lo que va a ser posteriormente Argentina, estas personalidades necesitaban de alguna manera u otra penetrar en este mundo, necesitaban garantizar un nuevo criterio de poder. Y ahí surge una pregunta, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer para que los caudillos dejen de creer en su autoridad? ¿Cómo hacer para que el catamarqueño, el porteño, el mendocino se aglomere bajo un mismo criterio? ¿Cómo hacemos para que la gente tenga obediencia hacia la ley? ¿Cómo hacemos para que la gente se alfabetice, para que se forme en el mundo del trabajo y pueda acceder a lo que el mercado mundial pide? Bueno, hay un autor muy interesante que se llama Oscar Roslax, su obra se llama La formación del Estado argentino, y él dice que para que se forme el argentino, para que creemos la idea de la nacionalidad argentina, para que organicemos este sistema, se realizaron distintas formas de penetración, es decir, distintas formas para que este Estado destruya al individuo y la gente se sienta parte efectiva del mismo, ¿sí? Así tenemos distintas cuestiones. En primer lugar, tenemos la formación de un Estado laico. ¿Qué consideran ellos? Ellos consideran que el Estado que se está formando debe marginar a la Iglesia, ¿sí?, de su poder efectivo, y debe constituir un Estado en donde la libertad religiosa
o las personas que formen parte de estos principios, ¿sí?, sean quien tengan un poder efectivo sobre el control de las personas. ¿Sí? A ver, ¿por qué? Porque anteriormente la iglesia era quien manejaba el control de los cementerios, era quien controlaba de alguna manera u otra quien se casaba, quien se moría, ¿sí? Entonces ahora quien tiene o quien debe tener el poder efectivo y real en estos espacios es el mismo Estado. Entonces, primera función, margina a la iglesia de este poder, ¿sí?, si lo queremos decir entre comillas, real y efectivo que contaba, ¿sí? En segundo lugar, es una cuestión también bastante interesante para analizar, que es la formación de un ejército nacional. Es decir, ellos consideran que es necesario una fuerza física para que aquel que se oponga a este nuevo Estado que vence después de Rosas, todos le deban obediencia, ¿sí? Entonces acá surge la necesidad de formar en este territorio determinado una fuerza efectiva que utilice las armas ante quien se imponga o quien quiera destruirlo, quien quiera ponerse en contra. En tercer lugar, tenemos la formación de un sistema jurídico integrado, ¿sí? Es decir, una ley. Forman, Dalmacio Vélez Sarsfield es un importante legalista de Argentina, nosotros denominamos Argentina a partir de ahora, en donde él considera que en este código civil la gente debe cumplir ciertas funciones dentro de esto. O sea, qué cosas debes hacer, qué cosas no debes hacer para cumplir o reglamentar un poder real de este Estado. Luego tenemos la expansión educativa, que esta es una pregunta clara, que no me quiero extender mucho, pero que ustedes se deben hacer en sus casas, en sus hogares, a través del celular. ¿Para qué me sirve la escuela? ¿Sí? ¿Para qué voy a la escuela? ¿Tiene un significado real la escuela? Si ustedes me dicen que lo hacen para educarse, que ustedes lo dicen que lo hacen para tener formación o instrucción, es una mentira. Ustedes vienen a la escuela, asisten a la escuela con un objetivo claro y contundente: tener un título efectivo que les garantice poder estudiar y cumplir una función en el mercado. O sea, trabajan, vivimos para trabajar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que consideran ellos? Esta gente en un país verdaderamente analfabeto, más del 97% de la población en el siglo XIX, el siglo XX en nuestro país es analfabeto, entonces ellos consideran que hay que llevar a la escuela no tan solo con el objetivo de educarlos y de instruirlos para que sirvan al mercado del trabajo, sino también para que en esta gente, ¿sí?, pueda tener la garantía de sentirse identificado con lo que le va a transmitir a la escuela. ¿Sí? Y esto me lleva al último punto, que tiene que ser con la difusión de valores. Profe, me está confundiendo tremendamente. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? La escuela va a construir el sentido de nacionalidad. La escuela, ustedes cuando llegan a la mañana, el izamiento de la bandera, cuando hay un acto patrio, una celebración, una efeméride, cuando cantan el himno, cuando aprenden las marchas patrióticas, ¿por qué la enseña la escuela? Porque el objetivo de la escuela es difundir el sentimiento de identidad. ¿Sí? Entonces, esto es algo muy claro y que debemos pensar a la hora de constituir el Estado Nacional Argentino. Este Estado Nacional Argentino, que se formó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 1870, 1880, 1900, tiene un objetivo claro y contundente. Terminaron las guerras civiles, dejaron de lado esas pequeñas revueltas, esos conflictos, y hubo un claro vencedor, que son los liberales, con un objetivo claro y contundente: meter a todas estas tierras a fabricar, a tener un rol efectivo en el mundo, que era proporcionar nuestras materias primas del campo. Por eso se llama el modelo agroexportador, que ustedes lo deben haber escuchado en el tercer año y luego lo vamos a abordar también: trigo, maíz, carne para el mundo. Estas nuevas élites, élite tiene significado con sectores privilegiados, van a incorporar estas tierras productivas al sistema capitalista. Si ustedes me quieren decir, chicos, somos argentinos, soy argentino,
fui a la escuela, vamos a la escuela, respetamos nuestras leyes, respetamos nuestras normas, ¿sí? Desde que nazco, el Estado me controló, si yo me divorcio, si yo me caso, si yo muero, ¿sí? Si yo tengo una identidad con el DNI, todo pasa del Estado. Este Estado es una organización suprema que está por encima de todo, que delimita lo que debemos hacer y no lo que se nos dé la regalada gana, con un objetivo claro y contundente: formarnos para hacer algo en el mercado mundial. Chicos, cualquier duda, cualquier incertidumbre que tienen, me lo preguntan. Para resumir, sintetizar una palabra o palabras claves: somos argentinos porque el mercado mundial nos pedía que seamos argentinos para tener un rol económico. Que anden bien y cuídense.